Buen día, Miss. A través de la siguiente les daré a conocer los siguientes temas. Como primer punto, vamos a ver sobre la evasión fiscal. ¿Qué es la evasión fiscal? Es una actividad ilícita que consiste en ocultar bienes e ingresos con el fin de pagar menos impuestos. En la evasión fiscal, el contribuyente de manera consciente y voluntaria intenta pagar menos impuestos de lo que les corresponde. Esta actividad ilícita puede traer graves consecuencias para el infractor, como por ejemplo multa, la imposibilidad de realizar ciertas actividades o penas de cárcel, como la disminución de un monto de tributo producido dentro de un país por parte de quienes están obligados a abonarlo, no lo hacen. También se puede definir como el incumplimiento total o parcial, por otra parte, de los contribuyentes en la declaración y pago de sus obligaciones tributarias. Vamos a hablar sobre un poquito sobre la tipificación de evasión fiscal o los tipos de evasión fiscal. Existen dos formas de evasión tributaria, la legal y la ilegal. Sin embargo, no toda acción tomada para reducir el pago de impuestos constituye evasión. Dicha conducta es un fenómeno social que tiene lugar en todas las actividades económicas y está relacionada con la equidad, la transparencia, la eficiencia, la legalidad del gasto público y con el empleo o la absorción de la fuerza temporal. También se representa tanto en actividades formales, empresas prestadoras de servicios, así como productoras, comercializadoras o distribuidoras de bienes, etc. Pero también existen otros tipos de evasión fiscal. Corresponde a la declinación de los pagos de los impuestos, usando los vacíos que existen en la ley, sin que constituyan falta o delito. Dicha evasión no es fiscalizada por las instituciones respectivas y en caso de detectarse no pueden recibir sanción, pues como no se investiga su cuantificación se dificulta para corregirla. Se requiere modificar la legislación y homogeneizar el sistema tributario. Mientras tanto, en la evasión ilegal es el incumplimiento deliberado en la declaración y pago de las obligaciones tributarias estipuladas en la legislación. Esta acción comprende la aplicación de normas que van desde la sanción en caso de haber cometido una falta, a la denuncia penal en caso de tratarse un delito. Manuel Matus Benavente define la evasión ilícita o ilegal como aquella que se realiza violando las leyes tributarias y en que no obstante estar jurídicamente obligadas a satisfacer un arancel porque sean cumplidos los requisitos legales para que nazca a favor del Estado. El crédito tributario, el contribuyente contraviniendo la ley no cancela el tributo. Corresponde a la declinación de los pagos de los impuestos, usando los vacíos que existen en la ley, sin que constituyan falta o delito. Dicha evasión no es fiscalizada por las instituciones respectivas y en caso de detectarse no pueden recibir sanción, pues como no se investiga su cuantificación se dificulta para corregirla. Se requiere modificar la legislación y homogeneizar el sistema tributario. Mientras tanto, en la evasión ilegal es el incumplimiento deliberado en la declaración y pago de las obligaciones tributarias estipuladas en la legislación. Esta acción comprende la aplicación de normas que van desde la sanción en caso de haber cometido una falta, a la denuncia penal en caso de tratarse un delito. Manuel Matus Benavente define la evasión ilícita o ilegal como aquella que se realiza violando las leyes tributarias y en que no obstante estar jurídicamente obligadas a satisfacer un arancel porque sean cumplidos los requisitos legales para que nazca a favor del Estado. El crédito tributario, el contribuyente contraviniendo la ley no cancela el tributo. También existen otros tipos de evasión fiscal, ya que son los siguientes.
El primero, subdeclaración de impuestos. Queda claro que la cantidad de impuestos a pagar depende de las ganancias obtenidas. Por tanto, para pagar menos impuestos habrá que quienes declaren Hacienda unas ganancias inferiores a las que realmente están obteniendo. El segundo sería paraísos fiscales. Recordaremos que un paraíso fiscal es un estado con una carga impositiva mucho menor que el resto de los países del mundo. El tercero sería designar a un testaferro. Quien desee evadir impuestos puede ocultarse tras la figura del testaferro. Para ello, el testaferro terminará por asumir el control de la empresa, proporcionando su entidad y cuentas bancarias. Cuarto, fideicomiso o trust. Podía considerarse como una variación del testaferro. Consiste en que el propietario ceda un bien o una sociedad para alguien lo gestione en favor de terceras personas. El problema es que a través de ese instrumento pueden surgir multitud de beneficiarios y que existe la posibilidad de enviar dinero fuera del país. El quinto, cambio del país de resistencia. Grandes nombres del cine, del deporte, de la música han cambiado su residencia actual. El sexto, laguna en la legislación. Hoy en día existen auténticos equipos de asesores en materias de impuestos que saben cómo y dónde encontrar los vacíos en la legislación para pagar menos impuestos. En ciertas ocasiones incluso se llena a operar el borde de la legalidad, un gran alcance que pueden sofocar la estabilidad política, social y económica, en la última instancia amenazar la seguridad de la sociedad en su conjunto. La corrupción crea un terreno fértil para las actividades de la delincuencia organizada, incluso el terrorismo, pues los delincuentes se van ayudados en sus actividades ilícitas por la complicidad de funcionarios públicos corruptos. El segundo tenemos contrabando. ¿Qué es el contrabando? Es el ingreso de mercaderías a un país sin pagar los impuestos respectivos o sin seguir la regulación correspondiente. Es decir, el contrabando es un delito por el cual se comercializan bienes que han ingresado del exterior de forma ilegal. Como ya habíamos hablado, evasión ilegal. También puede ser que la venta de una mercancía esté simplemente prohibida en el territorio nacional. Por tercero tenemos la impunidad, que va enlazado de la corrupción, como podemos ver acá. La impunidad se define como la cualidad de impune, es decir, la cualidad de dejar una culpa o exceso sin el merecido castigo. La palabra proviene del latín impunitas, que quiere decir literalmente sin castigo. Las propuestas para luchar contra la corrupción en Guatemala son, como términos, soy correcto o no, soy correcto, no corrupto. Es el lema con el que la Cámara de la Industria de Guatemala, o sus siglas ICC, Guatemala y Centrarse, presentaron el programa Guatintegra, que es una propuesta que busca formar una generación de ciudadanos que sean actores y no solo coespectadores en la lucha contra la corrupción. Asimismo, entidades empresariales internacionales como la International Chamber of Commerce resaltó la importancia del compromiso adquirido por los miembros del G20 en la lucha contra la corrupción y el fenómeno de la integridad en los sectores públicos y privados. La Cámara de Industria de Guatemala, como representante de la ICC, capítulo de Guatemala y como ente promotor del desarrollo y la competitividad de la industria guatemalteca, dan lo siguiente. Óscar Emilio Castillo, que es el presidente de la CIG, destacó que a través de este programa más de 80 actores clave de empresas emigradas a Cámara de Industria participarán en talleres en los cuales conocerán herramientas prácticas anticorrupción, como 4 perspectivas de análisis para luchar contra la corrupción. Está la legislación, institucionalidad, información pública, participación ciudadana. Vamos a conocer sobre la legislación y la institucionalidad. Es la legislación mediante la emisión, modificación o derogación de leyes se interpreta y da sentido a las normas constitucionales.
La institucionalidad es el segundo factor de importancia y está constituido por la eficacia de las instituciones responsables de aplicar el marco legal vigente. El acceso a la información pública. Es importante que la arquitectura legal atienda los principios democráticos que garantizan un régimen de acceso a la información adecuado y efectivo. La participación ciudadana. La ecuación de la transparencia fiscal se valida con la creación de mecanismos que estipulen y faciliten la participación de la ciudadanía. Gracias por su amable atención.